¿Qué hay que hacer para tener un jugador de la Selección Colombia? ¿Y cuánto nos pidieron a nosotros en dinero para tenerlo jugando? Nosotros cuando llegamos a este club, llegamos sin ninguna visión y llegamos sin ninguna ambición, por así decirlo. Todo el proceso de Tomás ha sido sorpresa para nosotros y ha sido un momento que como familia nos ha unido. Obviamente ha tenido altibajos, hemos estado en la cúspide, hemos tenido lesiones con Tomás y uno como papá vive todo ese proceso. Yo quiero agradecerle al club, a los profesores, a los directivos y a cada uno de ellos que han aportado un granito de arena para el proceso de Tomás Hoyos López. El 27 de febrero del año 2017 llegamos acá porque él nos dijo: quiero pertenecer a la escuela de Sócrates Valencia. Y cuando nosotros llegamos acá, realmente ahora, como lo decía mi esposo, nosotros llegamos sin ningún tipo de pretensiones. Nosotros no sabíamos que existía pony fútbol, nosotros no teníamos idea que existían selecciones departamentales, mucho menos sabíamos que los pelados podían llegar a una selección Colombia. No teníamos conocimiento tampoco de torneos nacionales, no teníamos ni idea de nada. Nosotros solamente queríamos que Tomás viniera, jugara y fuera feliz, porque nosotros siempre le hemos dicho a Tomás, y hasta el sol de hoy, que lo que hagas te haga feliz y disfrútalo. Si lo haces bien, si lo haces regular, no todas las veces nos salen las cosas como queremos, pero tienes que disfrutarlo. Entonces, cuando Tomás llegó, venía de La Salle. ¿Y cómo les parece que en La Salle? Pues él dice que era muy bueno, pero cuando Tomás llegó acá, era muy malo. Tomás era muy malo, el niño no se movía, él no sabía hacer una diagonal, él no sabía hacer nada. E inclusive el primer partido que le tocó, don Rubén lo dirigió. Don Rubén puede dar fe de lo que era Tomás, porque realmente Tomás no tenía los conocimientos y era más bien malito. Y entonces Tomás llegó a ser el suplente del suplente del suplente en el equipo B de la categoría 2006. Y a nosotros eso nos gustó, pues como nosotros no veníamos con pretensiones, nosotros dijimos: ay, sí, que juegue ahí y se entretenga y aprenda si es que quiere aprender. Pero Tomás tenía otra proyección muy diferente. Él decía: si yo quiero ganarme mi cupo en la A, que en ese entonces se clasificaban equipos A y equipos B acá en el club, él llegaba más temprano, se iba más tarde, hacía trotes, porque además Tomás llegó con sobrepeso. Y cuando llegamos acá, el ambiente entre los padres era muy tenso. Los padres hacían malos comentarios acerca de Tomás: ay no, eso es un bobo grande, eso es un petardo. Pero pues igual nosotros hacíamos caso omiso, porque ese es el proceso de Tomás y había que respetarlo y dejar que él lo disfrutara. El niño fue evolucionando, él fue evolucionando y él nos decía: yo esto tengo que ir avanzando, tengo que ir avanzando, tengo que ir avanzando. Y realmente nos sentimos muy sorprendidos cuando a Tomás lo convocaron al primer zonal de la Copa Pony en la ciudad de Ibagué. Era categoría 2005 el torneo, y el club llevó jugadores también 2006, y entre esos estaba Tomás. ¿Cómo les parece que esa fue la primera concentración de toda la vida de Tomás? Y Tomás fue y jugó tan solo 10 minutos en todo el torneo, solo 10 minutos, y él fue a vivir la experiencia, a conocer, a enriquecerse, a saber cómo era un proceso de una concentración. Pero realmente él no fue a jugar, pero él se fue a disfrutar su torneo. Yo me fui para Ibagué y yo fascinado: no, bueno, listo, vamos para Ibagué, vamos a ver a Tomás jugar. Y bueno, obviamente los profesores nos hablaron muy sinceramente y nos dijeron: Tomás va a haber un recambio y es un recambio bueno, listo. Pasó todo el torneo y faltando 5 minutos, entre Tomás. Los nervios que yo sentí, y yo hablando con la mamá, yo: Angie, mira, va a entrar Tomás. Yo lo sentía tieso,
lo sentía asustado, perdido, pero para mí fue una alegría total, porque yo dije, estaba viviendo una experiencia que no la estaba viviendo en el colegio, ni la estaba viviendo otra persona, sino él. Lo único que yo hice fue relajarme, obviamente con mis nervios, no gritarle, y cometí errores. Pero cuando salió, la primera pregunta que yo le dije a él, Tommy, ¿te divertiste? Me dijo, claro, papá, fue lo mejor. Fuimos a la Pony, jugó 5 minutos, obviamente yo me fui, yo pedí permiso en el trabajo, estuve una semana, no tuvimos contacto con ellos sino en la cancha, pero yo me las oye, era mi primer zonal también, por así decirlo. Ahí fue cuando ya empezamos a tener conocimiento de que eso venían procesos y procesos como tal. Uno de ellos era, se juega se regala un año, pero el otro año viene con más fuerza. Ya Tomás había regalado experiencia en la banca y había regalado también conocimiento de cómo se jugaba y cuál es la normatividad. Muchos de los papás que están acá no conocen la normatividad de los juegos departamentales o los nacionales. Y uno cree saber cosas que realmente desconoce. Hay unas reglas que uno dice, ay, mira, yo no sabía esto. Y eso lo van aprendiendo ellos, como las faltas, cómo sacar rápido, las mañas, enfrentarse a unos niños más altos, razas más fuertes, y ahí es donde ellos aprenden. Listo, ya en el 2018, entonces, eso se terminó como en agosto, y el club empezó a trabajar a ellos la mente. Y creo que una de las partes fuertes que ha hecho el club es volver a Tomás mentalmente fuerte, tanto como los profesores, tanto como la competencia interna y tanto como la competencia que se va generando entre los otros clubes. Tomás en el 2018 ya se va a la Baby Fútbol como titular. Ese equipo llega como favorito a Anserma, Caldas, y a competir. Yo no soy partidario de que se pinte el pelo, pero él me dijo, acá en esta foto él se pintó el pelo. Y yo le dije, hablé con la mamá, yo le dije, ¿por qué se va a pintar el pelo? Y me dijo, no, papá, es que así me van a notar más, así van a saber que hay uno de Sócrates que es mono, y ese mono va a ser la referencia más grande del mundo. Fuimos y le pintamos el pelo, y así se fue para la Sachi. Se fue para la Salle, le hicieron bullying, pero la personalidad de Tomás era con pues con otro objetivo. Realmente cuando llega al torneo, todo el mundo miraba a Tomás, ¿sí? Cuando, no es que mira que Sócrates consiguió un mono diferente y empezó a jugar el torneo. Y ese torneo lo desarrollaron muy bien, fue muy competitivo. Pero como todo es un proceso y como todo va a medida que va pasando las cosas, siendo favoritos en ese torneo nacional, entrenando 6 meses para pasar la Preponi, creo que sí es la Preponi, pasaron de primeros y llegan a este torneo y se pierde el torneo en cuarta fase, ¿cierto, don Rubén? Cuarta fase en semifinales. El rival que era del patio acá en Risaralda, que era con familiar dirigido por Diego Pava en ese entonces, queda como campeón para ir a la Pony. Yo creo que la mayoría de estos muchachos y a los papás nos dio tusa, porque siendo favoritos, llegando, pero ninguno de ellos, no, yo me voy a salir del club, o ninguno de ellos, no, yo me voy a retirar del fútbol. No, antes eso los fortaleció más para que los próximos campeonatos se volvieran mucho más fuertes mentalmente, se prepararan y como pequeños errores pudieran afrontar esto. En esos 6 meses la competencia fue tan buena que teníamos un equipo, eran como 26 jugadores y no se sabía si eran los buenos los que estaban en la banca o los buenos los que estaban jugando. Entonces el nivel de la categoría 2006 empezó a subir. El ambiente con los papás empezó a cambiar un chip, porque yo le decía a mi esposa, cuando nosotros llegamos acá, todos los directivos muy bacanos, pero los comentarios de los papás no eran muy buenos. Entonces yo le decía, y hablamos con Tomás, todo niño nuevo que llegue al club lo vamos a acoger, sea el que sea, lo vamos a acoger y lo vamos a tratar como si fuera de la familia Sócrates Valencia. Y empezamos ese proceso. Eso hizo un cambio tan positivo para esa categoría que esos niños ya eran hermanos, ya eran panas, ya eran, bueno, eran comprometidos que cuando veían que alguien cometía un error, todos iban a ayudarlo, o cuando alguien cometía una falta, todos iban a apoyarlo, a protegerlo, que no lo golpearan en el suelo, o a mirar que le dio el calambre, entonces a darle la mano, bueno. Entonces ahí empezamos a ver
el crecimiento de Tomás y del grupo como tal? Había muchísima competencia, el compromiso con los entrenamientos era increíble, porque como se sabía que todos eran buenos, nadie faltaba a los entrenamientos, porque el que faltaba no podía jugar, el que faltaba en la semana, en el siguiente partido no iba a ser titular. Entonces, yo quiero contarles que en el grupo de Tomás había más o menos la mitad eran becados y la mitad eran no becados. Y yo sí quiero, como siempre lo he dicho, a todas las personas que a mí me preguntan, ay, es que en Sócrates le dan prioridad a los que son becados. Y eso es falso, porque por ejemplo Tomás nunca ha sido becado. Y así como en el equipo de Tomás no era becado, la mitad de su equipo tampoco era becado. Acá todo es por mérito. Entonces resulta que cuando se empieza esa competencia tan álgida, también empieza una competencia por parte de los padres. Y los padres eran, si este es delantero y este es extremo, pero este no me cae bien, fulanito, hágame el favor y no me le pasa el balón a este para que no haga gol, para que no sea figura. Y ahí es cuando los papás nos volvemos tóxicos y empezamos a dañar los procesos de los muchachos. No dejamos que ellos sean libres y no dejamos que ellos sean felices en la cancha, porque queremos es que ellos hagan lo que nosotros queremos, y así no es. Por eso acá hay unas directivas, hay unos cuerpos técnicos que ellos están preparados académicamente para poder hacer la dirección de todos estos eventos. Y ya en el año 2019 es cuando nosotros empezamos a sentir que estos padres que eran tóxicos, ellos se fueron. Se fueron porque realmente acá no se les permitió hacer lo que ellos querían hacer sin ningún tipo de autorización. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos como iniciativa, mi esposo y yo, hacer la integración de los padres y que realmente no hubiera competencia entre los mismos compañeros, porque yo no sé si de pronto en las categorías de ustedes pasen, pero habían corrillos entre padres, entonces eran 5 papás por este lado, 5 papás por este lado, y entonces, así como se generan de pronto esas enemistades o esas rencillas entre padres, esas mismas rencillas se transmiten hacia la cancha. Y nosotros identificamos que teníamos que estar todos unidos para que el equipo de nosotros, los niños, también estuvieran unidos. Entonces, por eso nosotros empezamos a integrarnos y ya nos volvimos la ola de los 2006. Ahí ya no había que estos son amigos y estos no, todos había mucho cariño y mucha afinidad entre los padres. Y entonces, en el año 2019 nos toma la sorpresa de que Tomás es convocado a la selección Risaralda categoría infantil, y también nos ganamos el cupo para la ponifútbol en Bogotá. Bueno, yo les cuento que Tomás es hijo único, y como hijo único uno quiere lo mejor para su hijo. Cuando ya empieza a viajar el equipo, empieza uno a detectar cosas que van a comer en un parque, que les tocó el paro, el derrumbe, que no hay agua, que les tocó quedarse sin baño, y uno empieza a preocuparse. Pero realmente lo que yo le preguntaba a Tomás y a todos los niños, no con los amigos, una raquera, almorzar en el parque, en el Prado, con un icopor y comiendo y compartiendo todos, eso es vivencia para ellos. Nosotros creíamos, no, pues que el niño, la verdad, eso allá afuera, en la lluvia, en la noche, y realmente para ellos eso es fortalecimiento mental, y obviamente con el equipo se comprometen como hermanos. Listo, ya ha llegado 2020, ¿sí? Esa selección la coordina Diego Pava, y empieza el proceso. Ya es una experiencia totalmente diferente para Tomás. Ya es coger a los buenos de todo el departamento y centrarlos en un tema de competencia. Tomás muchas veces banqueó con la selección Risaralda siendo titular y capitán en el equipo. Ajá. Entonces, Tomás en el 2020 aceleradamente empieza a crecer. Él venía en un top y todo el mundo hablaba de Tomás. No, Tomás el central, el de Sócrates, el de Pereira, que no sé qué. Tomás, cuando empieza a acelerar el crecimiento, empieza un momento de descoordinación.
Ese momento de descoordinación tuvo que volver a aprender a caminar, tuvo que volver a aprender a pararse en una cancha y tuvo que volver a aprender a correr con el balón entre las piernas. O sea que nosotros nos retrasamos con Tomás todo lo que habíamos ganado y no sabíamos por qué. Un día estábamos en Padre Valencia y Tomás sale con un dolor en las rodillas. Diego Pava se nos acerca y nos dice, ustedes tienen que ir donde un especialista porque hemos detectado que Tomás volvió a ser lento y estaba la competencia de él que era muy fuerte, que era Juan Diego Cardona, era muy veloz, era muy potente, pero el niño tenía una estatura promedio, Tomás sí estaba más grande. Nosotros inmediatamente, ¿qué pensamos? No, Tomás se va a salir del fútbol, no le gustó ya esta cosa, se cansó de la competencia, y realmente ahí empiezan los procesos donde los papás tenemos que estar muy abiertos y fuimos y lo llevamos a donde el fisio. El fisio nos recomienda a un ortopedista y empezamos todo un proceso de 3 meses y a empezar a caminar, a hacer ejercicios. Entonces eran los entrenamientos en Sócrates, entrenamientos en la Risaralda y entrenamientos con el fisio y entrenamientos con el ortopedista. Y así empieza cada papá a vivir todas estas experiencias. En el 2021 llegamos a Torneo Nacional Sub-15, Sub-17 dirigido por el profesor Felipe. Él está allá atrás, si quiere lo miran. Con él vimos una experiencia totalmente diferente y fuimos tóxicos. Fuimos papás tóxicos en una oportunidad porque él llega con una disciplina totalmente diferente a la que estamos acostumbrados. Porque eran niños y él venía de manejar categorías grandes y es el técnico más ganador en Risaralda, ¿cierto? Entonces él llega con una disciplina de grandes. Claro, y los pelados están en plena juventud, se quieren coger el entrenamiento de recocha, no quieren hacer caso, y empieza Felipe a mandar con mano firme, y empiezan los comentarios de los niños. No, es que ese profesor habla todo un día, los entrenamientos del profesor yo no sé qué, es que el profesor pasa el avión y se queda callado hasta que pase el avión y vuelve a arrancar, y eran comentarios así. Nosotros fuimos a hablar con el profesor, pero de una forma muy respetuosa, ni tampoco imponiendo, profe, ¿qué es lo que pasa? Mire que los pelados vienen a entrenar, tenemos el torneo. Y resulta que todo ese proceso fue viviendo, y llegamos a hacer torneo nacional sub-15 y llegamos de tercero. Ahí fue donde Tomás empezó a dar como el boom, pero antes había regalado 1 año, 2 años en el torneo sub-17. Yo estaba en Estados Unidos cuando a mí me avisan que Tomás va a jugar el torneo nacional sub-17 como suplente y yo me pongo bravo. Y yo digo, ¿pero por qué? Si él está preparándose para el torneo sub-15, ¿por qué le van a regalar esos monstruos? Resulta que cuando él ya me llama y me dice, no papá, ¿y sabe qué? Vamos a jugar con la más fea, que es nacional, y viene acá a la casa y me toca a mí de titular. Yo llamo a don Rubén, don Rubén, ¿cómo lo van a meter? ¿Lo van a lesionar? Aquí estaba el Chamo Serna y venía a hacer un partido de preparación. Y claro, yo decía, no, se va a perder lo de Chamo Serna por irse a lo del Nacional, que no sé qué. Bueno, y empezamos a llamar y don Rubén, tranquilo, no, yo... En todo caso, Tomás no está asustado, los que estamos asustados éramos nosotros. Hablan con Tomás, lo sientan en el palco, a Tomás no le hablan, pues le hablan fuerte porque me dijo, papá, me hablaron fuerte, pero me despertaron. Y yo creo que ahí empezó el carácter de Tomás. Tomás es un jugador muy diferente en la cancha y en persona es otra persona. Y empieza con un carácter diferente que cuando a mí me empiezan a llamar, Juan, mira que jugó con Nacional y Nacional se jugó el partido de su vida. Hablo con mi hijo y me dijo, papi, fue el mejor partido de mi vida. Y vemos los videos y los registros de videos y fue unas jugadas que Tomás nunca la había hecho. No sé si fue que Chamo lo vio, ¿cierto? Chamo lo vio en el palco y le gustó Tomás y ahí empieza ese proceso de Tomás Hoyos en la Selección Colombia. En 2006 se jugaba el torneo 2004. Es más, viajó muchas veces al torneo a Medellín y era banca y a veces se devolvía triste porque no jugué. No, yo estaba esperando que una roja a un compañero o el recambio y no, yo me devolví otra vez en el bus con el uniforme limpio. Hasta que le tocó la oportunidad y esa oportunidad la aprovechó y Atlético Nacional le gustó también el juego de Tomás y empezó pues como a preguntar por él. Tomás en esta oportunidad en el torneo yo creo que se vuelve un líder, pero no es un líder
¿cómo le digo? Es un líder mentalmente fuerte porque él ayudaba a todo su equipo a que tuviera esa misma ideología y como ese sentido de pertenencia de Sócrates. Hoy en día Tomás reconoce a Sócrates porque se hizo, se forjó y todo lo que aprendió está acá. Y tuvimos la oportunidad de conocer otros clubes y no hay nada que envidiarle a lo que es Sócrates Valencia. Tienen prácticamente todo, todo. Y en esta región somos los número uno en competencia, número uno en formación, número uno en profesores. Aquí realmente los profesores y todos los directivos y todas las personas que trabajan en este club tienen conocimiento de lo que hacen. Entonces, depositen la confianza en eso. Porque nosotros empezamos como ustedes, nos relajamos y empezamos a disfrutar. Y cuando ya uno empieza a disfrutar es donde usted ya realmente dice, entregamos a Tomás a las mejores manos. Y eso queremos nosotros, que ustedes entiendan y que lo comprendan. Déjenlos vivir, déjenlos tener esa emoción. Muchas veces al llorar en una cancha los vuelve o más fuertes o los potencializa en su deporte. Cuando llega al torneo, cuando llega, perdón, a la selección Colombia, empezó un llamado, empezó 2, empezó 3, 4, 5 y ya la emoción se vuelve mucho más fuerte, no es que se deje perder, se vuelve mucho más fuerte y se vuelve como una intriga y se vuelve como un reto más grande. Resulta que Tomás el primer comentario me dice, papá, mira que lo que nosotros criticamos de Felipe Correa y los entrenamientos tan exigentes y el estar trotando en la cancha es lo mismo que se está viviendo en la selección Colombia. Es más, él tuvo una experiencia muy bonita porque resulta, estaban en una reunión y dieron un concepto, no sé cuál fue el concepto, no lo tengo muy presente, pero dieron un concepto y Tomás, permuta. ¿Quién de ustedes de la selección Colombia que están en el Cali, en yo no sé qué, en Barranquilla, quién sabe qué es permuta? Y se levantó Tomás de Sócrates Valencia, dijo, yo sé qué es permuta. ¿Y a dónde lo aprendió? Se lo aprendí a Sócrates Valencia en el club con un profesor. Usted puede pasar al frente y lo explica. Tomás desarrolló que era una permuta. Y el profesor dijo, mire, este club que no es profesional y que ustedes están en el club profesional y que todos están acá con mucha experiencia, este nos está enseñando que es una permuta. De ahora en adelante vamos a practicar la permuta en el entrenamiento. Y Tomás se sentía orgulloso y también criticaba a Felipe. Y él decía, Felipe a mí me enseñó unas cosas que nadie lo sabía en la selección Colombia. Entonces, son experiencias que van viviendo ellos y se van fortaleciendo. Nosotros tenemos una anécdota cuando Tomás empezó con el torneo nacional sub-15 a hacer la pretemporada, llegó Hassam y Hassam casi me acaba el niño. No, Hassam, yo llamaba a don Rubén y yo le decía a don Rubén, Tomás no es capaz de subir las escaleras, Tomás subía las escaleras gateando, pero porque ellos venían de vivir unos procesos donde estaban todavía muy pequeños y claro, hacer ese proceso de transición es muy complejo y nosotros como papás pues tampoco estamos preparados para entenderlo de una, pero nosotros en ese momento nosotros no habíamos tenido quien nos contara cómo eran esas transiciones, ¿cierto? Y Tomás no era capaz de caminar y lo habían mandado a trotar al otro día 6 kilómetros y yo furiosa, yo llamaba a Hassam y yo le decía, es que usted me va a cagar el niño, don Rubén, vea, echa a ese muchacho que de muchacho no sabe, todos los muchachos tienen las piernas estalladas y cuando vamos a jugar el partido no vamos a poder. No vamos a poder, no. Era un proceso muy, muy fuerte porque ellos tenían que empezar a prepararse y a acondicionarse físicamente muy diferente a como venían acostumbrados a hacerlo y por eso a nosotros nos fue también en ese torneo porque fuimos terceros a nivel nacional entre como 450 equipos en todo el país. Entonces, a veces nosotros no porque queramos ser tóxicos, sino por el desconocimiento, es muy bueno uno acercarse y decir, venga, esto es normal en el proceso. Y ya pues como ustedes saben, en el año 2023 Tomás en este momento se encuentra concentrado con la selección Colombia para disputar el torneo sudamericano Conmebol Sub-17.
Yo les voy a contar que hace 8 días se hace estas reuniones porque me hacen unas preguntas papás que estaban allá en la otra cancha y me vieron y lo primero que me dijeron, ¿qué hay que hacer para que tener un jugador de la selección Colombia? ¿Y cuánto nos pidieron a nosotros en dinero para tenerlo jugando? Entonces yo le dije, lo primero que uno se da cuenta cuando alguien está disciplinado y alguien va a servir para algo, cuando su hijo a las 9 de la noche, un viernes, con competencia el otro día, le entregue el celular, apague el televisor y diga, me voy a ir a dormir porque mañana voy a dar lo mejor de mí. Ahí ustedes se dan cuenta que ese pelado ya está concentrado y está disciplinado. Y así como muchos papás, la alimentación. Vamos a ir a comer y lo primero que piden es gaseosa, hamburguesa y mañana para un día de competencia. No hay descanso, no hay buena alimentación. Si el niño empieza a tomar esa diferencia, no, hoy no voy a tomar gaseosa porque mañana voy a jugar, voy a comer más suave, voy a comer una ensalada o una pasta, o ya me voy a acostar y no quiero comida chatarra, dame algo tranquilo. Ahí es donde ustedes empiezan a ver como papás que esto es diferente. Entonces, esa fue una de las respuestas que yo le di a ese papá y por eso Sócrates lo vio y dijo, no, yo necesito que usted de pronto me le pueda dar una charla a todos los papás y aquí estamos con mucho cariño y bueno, por ahí nos van a ver viendo.